Bueno, hoy vamos a analizar la conferencia del doctor en lingüística Gustavo Bombini, que analiza la literatura en su conferencia Literatura otra vez. ¿Y por qué la analizamos a esta conferencia en lengua y su enseñanza? Porque realmente la literatura forma parte de la enseñanza desde, podríamos decir, nivel inicial, primaria y secundaria. Después de la secundaria empieza un mundo aparte, pareciera. Si no estudias el profesorado de lengua y literatura, parece que el tema de la literatura fue como una base para seguir siendo lectores, pero esta vez con mayor autonomía. Esa autonomía también se busca, pero de todas maneras es una autonomía que está construida sobre la base de un montón de ideas que tiraron los profesores de lengua y literatura o las maestras en primaria y en nivel inicial. Entonces, la literatura durante mucho tiempo fue fundamental para la enseñanza de la lengua y literatura, que después, con un cambio de paradigma, teniendo un enfoque más sociolingüístico, fue desplazándola hacia un lugar más relegado, porque se pensaba que la literatura era para una élite y era un texto muy difícil de comprender, y los sociolingüistas decían que deberían trabajarse mucho más los trabajos, los textos de circulación social cotidiana. Entonces se fue desplazando la literatura a un lugar más elitista y en donde el placer de la literatura ya no era tan parecido al que se pretendía durante mucho tiempo. Bien, mandaron un mensaje, debe ser alguna compañera de ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo, sigo admitiendo, perdón, cómo este desplazamiento de la literatura por textos o que fueron reemplazados por textos de circulación social mucho más importantes, supuestamente, que la literatura, fueron corriéndola hacia un lugar más elitista? Y esta conferencia no se llama literatura otra vez por nada. Realmente la literatura volvió a tomar ese lugar que siempre tuvo y volvió a ser importante. De hecho, es tan importante que en los últimos años del secundario, por ejemplo, aparece como una materia sola que sigue teniendo cosas de las prácticas del lenguaje, pero con cosmovisiones que realmente son para debatir, porque cuando uno termina la secundaria, dice, wow, mirá, me lo pasé todo el año con literatura y ahora, ¿qué está pasando? Me encuentro en la universidad con un mundo totalmente distinto. Entonces, la enseñanza de la literatura es como que privilegia solamente esos textos ficcionales y deja de lado algunas cosas que tienen que ver con la preparación universitaria, con el ingreso universitario, y muchas veces deja de lado cosas muy importantes. Por eso, antes de trabajar con el texto de Bombini, vamos a ver qué es lo que pasa
con la literatura, por ejemplo, en el último año de la secundaria. Tiene distintos objetivos de enseñanza. Ahí les compartí pantalla. Y los objetivos de enseñanza, fíjense, ofrecer a los estudiantes un corpus de obras literarias en las que prevalezcan miradas humorísticas, alegóricas, de ruptura, de experimentación. Todo bien, ¿eh? Me encanta la cosmovisión, pero llega un momento que a los grandotes de sexto les lees un texto humorístico y te dicen, profe, y a mí no me hace reír esto. Digo, no, pero es la característica humorística. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y entonces uno dice, wow, realmente uno lo termina convenciendo y diciendo, sí, te va a servir, porque realmente es una característica, no es que te vas a descostillar de risa, tenés que aprender las características de un texto humorístico. ¿Y para qué? Y llega un momento que dicen, wow, estos pibes realmente ya en sexto es como que no tienen ganas de nada, ya no les importa mucho la escuela, lo único que quieren es que les des una ayuda para lo próximo que van a tener, que es la universidad. Si vas a estudiar profesorado de lengua y literatura, lo agarrás con unas ganas bárbaras a estas cosmovisiones. Pero hay que seguir viendo los objetivos de enseñanza para poder justificar, acompañar y orientar la lectura de este corpus. Y seguimos acompañando solamente. Aportar bibliografía e intervenir de diversos modos para que los estudiantes construyan categorías que le permitan analizar obras humorísticas españolas y argentinas en sus distintas variantes, la sátira, la ironía, la parodia, la farsa. Y ahí van a seguir diciendo, ¿y para qué? Favorecer el diálogo entre las obras humorísticas españolas y argentinas. ¿Y para qué? Aportar materiales, hacer comentarios, orientar la búsqueda de información e intervenir de diversos modos para que los estudiantes vinculen estas obras literarias con obras pertenecientes a otros lenguajes artísticos. Y ahí ya empieza un poco más lo reflexivo. Ahí empieza un poco más lo reflexivo. Estoy conectado, ¿no? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿Ven la pantalla? Sí. Bien. Sí, sí, también. Bien, bien. Sí, vemos, profe. Bien, perfecto. Entonces, ahí sí, cuando se orienta la búsqueda de información y intervenir de diversos modos para que los estudiantes vinculen, relacionen, ahí ya empiezan a hacer actividades más sociales. Propiciar la sistematización de conocimientos en torno al discurso humorístico en sus distintos géneros y estilos, favorecer el análisis de obras alegóricas de la literatura española, realizar preguntas, comentarios, aportar bibliografía, entre otras intervenciones para que los estudiantes distingan los simbolismos. Ahí empieza a tomar un poco de color el por qué enseñar literatura. Pero enseñarle las estructuras, o por qué es una parodia, una farsa, una ironía, eso es medio como que no los atrae mucho. Aportar elementos conceptuales para que los estudiantes puedan leer esos simbolismos. No, los simbolismos ya empiezan a relacionarse con la vida cotidiana y ya empieza a ser un poco más significativo. Acompañar y promover la lectura de textos de estudio directamente relacionados con este recorte de obras seleccionadas. Y ahí es donde empieza a abrirse la literatura. No encasillarse en el texto literario y quedarse ahí nada más.
acompañar y promover la lectura de textos de estudio, de otros textos directamente relacionados con este recorte de obras seleccionadas, ¿sí? Moverse hacia otros textos, a otro tipo de textos, no solamente la literatura, porque encasillarse en la literatura no formaría parte de las prácticas del lenguaje. Las prácticas del lenguaje se relacionan con los textos de circulación social. Acompañar el análisis de los géneros y estilos propios de estas obras seleccionadas. Orientar a los estudiantes para que cada uno pueda encontrar dentro de estas temáticas y cosmovisiones un itinerario personal de lecturas para comentar. Bueno, ahí se empieza a ver qué es lo que el chico realmente quiere estudiar, qué es lo que quiere orientarse hacia las lecturas, hacia determinadas lecturas, favorecer, acompañar y orientar la escritura de ensayos breves sobre las obras analizadas. Ahí sí que empieza la actividad significativa. ¿Por qué? Porque terminan escuela secundaria y realmente, si bien la literatura los ayuda mucho a tener una creatividad o una imaginación como la que habla Gustavo Bombini, citando a Kieran Egan, que critica un poco a Ausubel, y dicen, bueno, esta imaginación les va a servir, esta literatura les va a servir para tener creatividad, sí, todo bárbaro, pero también les tiene que servir para hacer actividades que van a hacer en la universidad, como escribir ensayos. El tema de tener una hipótesis para escribir o una idea para defender en un ensayo es una gran actividad. Yo recuerdo que cuando estudié la licenciatura en Lengua y Comunicación me tuve que recibir realizando una tesis. Y una tesis significa tener una idea para defender y escribir acerca de esa idea y encontrar material teórico que legitime tu idea. Y tener una idea y defenderla es muy difícil. Escribir un ensayo es difícil. Es difícil en la secundaria, es difícil escribir en la universidad. Entonces, partir de la literatura, pero abrirse hacia otros textos que también los va a ayudar en la vida universitaria, sobre todo en sexto año del secundario. La literatura como herramienta para llegar a los distintos ámbitos de circulación social. Fomentar la participación en situaciones orales de socialización de los temas abordados, exposiciones ante auditorios desconocidos, debates, foros, paneles, etc. Bien, acá el para qué también se puede responder. La literatura da muchas herramientas para la oralidad. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes pueden ser excelentes estudiantes, pero si me saben responder una pregunta de manera escrita, también me la van a tener que saber responder de manera oral. También me van a tener que saber leer al frente de otros. Cuando sean grandes, van a ser jefes, van a ser empleados, van a ser lo que sean, y van a tener que tener la capacidad de leer frente a otros, de hablar frente a otros, de debatir frente a otros, de encontrarse en un panel y discutir ideas frente a otros. Y entonces ahí viene lo importante de la vida. El para qué y el por qué muchas veces el profesor de literatura no lo puede responder con solamente el tema literario, con buscar la biografía del autor. Y sí, si les hago buscar la biografía del autor, ¿y para qué necesitamos la biografía del autor? Para entender por qué escribió. ¿Y por qué? Si yo puedo entender otra cosa, ¿qué? Tengo que entender lo que quiso expresar el autor. Y realmente los pibes piensan y dicen cosas que realmente son importantes. Entonces, tenemos que ir más allá de lo que
un texto o una biografía del autor puede darnos. Entonces, esto de la oralidad, de exponer, de debatir, de formar parte de una discusión, eso sí le va a servir para la vida social. Y sin olvidarnos de la literatura, por eso literatura otra vez, porque la literatura aparece. Dice, promover reflexiones acerca de las nuevas prácticas del lenguaje que realizan los estudiantes durante sexto año, profundizando sus aprendizajes lingüísticos y metalingüísticos e incorporando terminología específica de la literatura. Bien, el hecho de leer literatura nos hace adquirir nuevos términos que no solamente los adquirimos en literatura, los podemos adquirir en otras materias, en filosofía, en sociología, en psicología, en distintas materias, porque muchas veces les han dejado la obligación o la tarea al profesor de lengua y literatura al hecho de comprender textos y de decirle que se dejen de leer cuentitos y que enseñen a comprender, a sacar las ideas principales. Sí, eso también es importante. Realmente eso también es importante. Y muchas veces los chicos pueden comprender muy bien una obra literaria, un cuento o una novela, y no comprenden un texto informativo, no comprenden un texto argumentativo, no saben encontrar las ideas que se defiende en un texto argumentativo, y es difícil. Y los profesores de literatura no debemos olvidarnos que tenemos que incluir, además de literatura, un texto argumentativo, defender ideas, debates, esas cosas nunca se deberían dejar de realizar. Y es difícil no sumergirse solamente en la literatura y tratar de recordar que todas las otras actividades se tienen que hacer. No solamente la literatura y 5 preguntas de comprensión lectora sobre el cuento. No. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso y no debemos olvidarnos los docentes. Por eso, cuando hablamos de lengua y su enseñanza, hablamos de mucho más que literatura. Yo digo que las prácticas del lenguaje sí han corrido del lugar un poco la literatura. Y fíjense, lo han corrido tanto que han tenido que inventar una justificación de poner en cuarto, quinto y sexto año 3 años seguidos de literatura, pero que sigue formando parte de las prácticas del lenguaje. Y es literatura. Es literatura, pero sin olvidarse de esas prácticas del lenguaje, sin olvidarse de leer, de escribir, de hablar y de escuchar, de esas 4 prácticas. Y es muy importante. Es muy importante, ¿no? No solamente quedarse en leer un texto literario y responder. Hacer muchas cosas más con ese texto. Dice, generar espacios para la elaboración de listas y resúmenes de los textos leídos y de otros materiales utilizados, la planificación y las distintas versiones de las producciones de los estudiantes para dar cuenta del proceso de elaboración de sus escritos acerca de la lectura literaria. Bien, fíjense que acá habla de resúmenes. Seguimos hablando del ámbito del estudio, o sea que seguimos trabajando con el estudio. Elaborar un resumen es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque hay que subrayar, hay que trabajar con el subrayado, hay que trabajar con el análisis de los párrafos. Entonces,
no es solamente literatura, les podemos dar textos que hablen sobre la literatura y que elaboren resúmenes, que esos materiales lo analicen y que vean el proceso de elaboración de esos escritos, ¿sí? El resumen es muy importante para trabajarlo, sobre todo con estudiantes que están muy próximos a la universidad. La universidad es un salto grandísimo, del secundario a la universidad es un gran salto. Y vamos a pasar de estudiar 12 carillas a estudiar 72 carillas. Y las 72 carillas no te las podés aprender de memoria. Las vas a leer una vez para comprender el texto de una manera global. Lo vas a leer otra vez para ir sacando lo más importante de cada subtítulo. Después, si querés seguir profundizándolo, lo lees la tercera vez y párrafo por párrafo vas resumiendo lo más importante o vas subrayando lo más importante, que después vas a elaborar un resumen con ese subrayado. Es importante aprender a hacer estas tareas y es importante practicar hacer estas cosas. No es solamente quedarse con la literatura. Dice, propiciar el desarrollo de proyectos para socializar sus producciones literarias, como antologías, talleres, cafés literarios, concursos, donde aporten sus creaciones, estén abiertos a los juicios de los otros, compartan sus propias valoraciones, contemplen las sugerencias del docente y de sus compañeros para revisar sus textos. Fíjense, esta tarea los expone a los estudiantes para que otros valoren sus propias producciones, para que otros hablen acerca de sus producciones literarias o de sus antologías, para que otros hablen sobre uno mismo. Y ahí empieza la crítica, y ahí empieza, yo no soy tan bueno para hablar, soy bueno para escribir, pero cuando tuve que exponer el texto en el café literario, lo puse re mal, temblé, me temblaba la hoja, tenía miedo. Entonces esas críticas se empiezan a ver. Y ahí se empiezan a analizar no solamente la literatura, sino al estudiante en sus distintos ámbitos. Incentivar la publicación de los trabajos, edición de libros, preparación de los talleres, ejecución de los concursos y presentaciones. Fíjense, salir de la literatura, salir e incursionar en concursos literarios, preparar talleres y presentaciones. No dejarlo solamente en la literatura. Poner en juego estrategias que permitan a los estudiantes elaborar criterios para mejorar sus prácticas. Valorar su desempeño y reutilizarlo en otras ocasiones al finalizar los distintos proyectos de lectura, escritura e intercambio oral. Fíjense que siempre hay intercambio oral, y ese intercambio oral muchas veces no se ve en las escuelas, o se ve con 2 o 3 estudiantes, o un grupito que es el más atrevido, pero hay algunos que hasta tienen miedo de leer en voz alta, y tienen miedo, no es que no saben leer, tienen miedo de leer en público. Las estrategias de lectura, la búsqueda de información, la planificación y revisión de los textos escritos, las exposiciones, los debates, los comentarios. Muchas veces estas exposiciones, debates y comentarios los hacemos de una manera no preparada y solamente ponemos notas conceptuales y nos olvidamos de que hay chicos que ni siquiera hablan en toda la clase, y en esos chicos nos tenemos que poner a pensar también. Bien, aportar información
acerca de autores, libros y fuentes de consultas posibles. ¿Qué pasa con esto de aportar información acerca de autores? Yo durante toda mi vida escolar no entendí por qué me hacían escribir la biografía del autor, porque nunca podía relacionar esa vida del autor con lo que me daba, nunca. Cuando pude relacionar la vida del autor, porque ya tenía un poco más de vida, dije, bueno, sí, todo bien, pero andá a saber si lo escribió porque tuvo esta vida. Andá a saber si Kafka escribió todo lo que escribió porque se llevaba mal con el padre. ¿Sí? Andá a saber si no inventó esta historia de algún otro lugar. Porque siempre tenemos que tener en cuenta que, aunque la bibliografía o la biografía del autor sea de determinadas características, no tiene nada que ver con que sea totalmente real, porque realmente muchos escritores toman la realidad para hacer ficción, y esa ficción la pueden exagerar, la pueden mentir, como quien dicen los chicos, y cambiarla totalmente. Aportar información acerca de autores. Bien, proponer en la lectura instancias de reflexión oral y escrita de las obras. Siempre hay reflexión escrita, pero oral muchas veces falta. Favorecer la reescritura y relectura de textos literarios y no literarios vinculados con el corpus seleccionado para el año. Bien, los no literarios, esto hay que resaltarlo, porque realmente es con lo que también hay que trabajar. Muchas veces pasamos o cambiamos de tema rápidamente y no trabajamos con estos no literarios. Establecer criterios claros con antelación a las prácticas para decidir cuándo se ha avanzado en el aprendizaje de una de ellas y cuándo no. Cuándo se considera que se ha comprendido un texto argumentativo, que se ha expuesto oralmente de manera adecuada, un tema vinculado con la literatura y se ha explicado con precisión, que se ha buscado información de manera pertinente. Bien, fíjense que cada vez que se trabaja con la oralidad se pierde muchísimo tiempo y se descontrola un poco la clase, pero son enriquecedoras las clases que se trabaja con la oralidad. Y generalmente los que trabajan con oralidad tienen que hacer pasar a los chicos adelante y tienen que dejarlos que expongan y el curso tiene que escuchar y tiene que haber silencio, tiene que darse un montón de condiciones que no en todas las clases se pueden dar, ¿sí? En sexto año puede ser, pero y ahora con el aislamiento y con las burbujas también se podrían dar, pero cuando hay 30, 35 estudiantes es un poco más difícil. Bien, proponer durante el año instancias de corte para instalar la recapitulación, la reflexión. Bien, propiciar momentos de reflexión, diseñar situaciones de escritura donde los estudiantes sientan la necesidad de volver a reflexionar acerca de las mismas y de organizar el conocimiento alcanzado. Por ejemplo, prólogos de antologías personales, reseñas literarias, textos de análisis críticos de las obras literarias. Esto es importante. Análisis críticos. La crítica es muy importante. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que aprender a argumentar. No solamente decir, no, a mí no me gustaba, no me gustaba. ¿Por qué? Porque no me hizo reír. ¿Por qué no te hizo reír? ¿Qué te pasó? ¿Qué esperabas? ¿Descostillarte la risa? ¿Qué pasó? No, ¿qué no entendiste? ¿Sí? Entonces, ser crítico y saber poder explicar, poder decir por qué con precisión, de manera pertinente, poder elegir un lenguaje formal para poder explicar, poder entender
en qué ámbito uno puede hablar informalmente. Yo he tomado lecciones sobre literatura y me dicen, ¿y el chabón? El chabón no, el personaje principal, me dirás. Sí, el chaboncito ese que... Entonces les tenés que explicar, mirá, tenés que hablar de una manera formal cuando estás en la escuela. Si querés decir chabón y chaboncito, decilo con tus amigos y total, no hay problema. Yo te entiendo, pero yo te tengo que enseñar, tengo que hacer que vos te ubiques en el ámbito en que estás. Si vos vas a buscar trabajo, no vas a decir, pero el chabón de la entrada me dijo que el currículum lo deje al chabón de atrás. No, no. Tenés que ubicarte en qué ámbito podés utilizar un registro formal y un registro informal, ¿sí? El registro informal lo tenés que usar en la intimidad de tu familia, de tus amigos. Es un registro que se utiliza con los íntimos. Yo soy un profesor, apenas te conozco, te veo 2 veces por semana. No formo parte de tu intimidad para que vos me digas, el chabón hizo esto y después me empezó con el chabón. Sí, hasta pudo haber leído el texto literario, pero empezó con el chabón y eso hay que enseñarlo, porque realmente los chicos salen del secundario pensando que en la vida hay que andar diciendo chabón, y pasa, ¿eh? Ustedes van a decir, ¿en serio? Sí, sí, en serio. En serio que pasa que no saben encontrar el registro justo en el momento o en el ámbito indicado. Y eso también se enseña dentro de la literatura. Bien, si se corta en un minuto, nos volvemos a conectar por el mismo link y vamos a empezar a trabajar con el trabajo práctico de Gustavo Bombini, literatura otra vez. Así que enseguida nos volvemos a conectar. Entonces, esto es lo importante. No solamente las cosmovisiones, sino lo que hay detrás de estas cosmovisiones, lo que hay detrás de la literatura, lo que hay detrás de un texto, y este tema de vincular, relacionar,